¿Está cambiando el régimen del mercado? Una señal desde los modelos probabilísticos. En esta ocasión vamos a hablar de mi último informe de research que está en Substack. El link estará en la caja de comentarios, totalmente gratuito, donde lo que básicamente vamos a hacer es una lectura probabilística del S&P 500 para detectar cambios en la dinámica del mercado. Para esto, lo que hacemos es utilizar Haydn-Markov Model, donde estimamos la probabilidad de estar en un régimen de baja o de alta volatilidad, y de esa manera nos permite observar no solo el estado actual, sino también posibles transiciones. Este enfoque es particularmente útil para detectar señales tempranas de cambio en la dinámica del mercado, donde la incertidumbre suele preceder a movimientos más definidos. Pero antes de eso, vamos a utilizar un poco la evidencia histórica para ver cómo responde el modelo en periodos de estrés. Antes de analizar la situación actual, resulta fundamental evaluar este enfoque con episodios históricos de estrés financiero. Si bien el modelo no está diseñado para predecir eventos en sí, sí permite observar cómo cambia la estructura del mercado a medida que aumentan las tensiones. En este sentido, vamos a analizar dos periodos claves: la crisis financiera global del 2008 y por otro lado el shock provocado por el COVID-19 en 2020. Ambos episodios presentan dinámicas distintas. Uno es más progresivo y otro es más abrupto, como la reciente del COVID, lo que nos permite evaluar la capacidad del modelo para adaptarse a diferentes tipos de disrupciones. Primero vamos con la crisis financiera global, que constituye uno de los episodios de mayor dislocación en los mercados modernos, caracterizada por el colapso sistémico del sistema financiero. Este periodo permite observar cómo el modelo responde ante un cambio abrupto en un entorno de alta volatilidad. Lo que están viendo en retornos, el gráfico de abajo, prácticamente en el eje de las fechas en 2008, los puntos amarillos indican las X amarillas, que empieza a haber alta incertidumbre. Veníamos de los años previos, colores azules que indican volatilidad baja o lo que es lo mismo normal, y antes del 2008 hay dos momentos claves donde empieza a haber rumores en un cambio de régimen. Por eso son las dos que están muy marcadas, las dos en las dos X de empieza a haber alta incertidumbre. Hay también a inicios antes de que la volatilidad se dispare y con ello la crisis financiera, también pequeños momentos también donde la incertidumbre se dispara. A medida que las condiciones financieras comienzan a deteriorarse, el modelo identifica una transición progresiva desde un régimen de baja volatilidad hacia un entorno persistentemente dominado por el estrés de mercado. Es lo que hemos visto, esas cruces amarillas, previa a la consolidación definitiva del régimen de alta volatilidad, es decir, todo lo que está en rojo. Las probabilidades posteriores muestran episodios transitorios de convergencia entre ambos estados. Desde una perspectiva estadística, este comportamiento refleja una pérdida de estabilidad en la estructura previa del mercado y una disminución en la confianza del modelo respecto al anterior régimen dominante. Es lo que estamos viendo acá, ya completamente la volatilidad disparada en roja, donde los valores normales anteriores ya no están presentes. Posteriormente, la probabilidad asociada al régimen de alta volatilidad aumenta en forma significativa y permanece elevada durante gran parte del periodo crítico del 2008, coincidiendo con la intensificación de los movimientos extremos observados en los retornos del índice. Este comportamiento evidencia una transición estructural clara hacia un entorno de elevada inestabilidad financiera. Adicionalmente, incluso dentro del propio régimen de estrés, el modelo continúa detectando fluctuaciones temporales en las probabilidades de estado, sugiriendo la presencia de fases intermedias de aparente estabilización, seguido por renovados episodios de tensión. Esto refuerza la idea de que los cambios de régimen no necesariamente ocurren de manera lineal, sino a través de dinámicas complejas y persistentes. Es lo que estamos viendo acá. Hay un momento
el momento inicial de mucha volatilidad, pero después hay indicios de otro cambio de régimen al normal, el común. De hecho, se ven pequeñas muestras donde la volatilidad vuelve a lo normal, pero después continúa la alta volatilidad. De nuevo, hay intentos de volver a la volatilidad baja normal del mercado. De hecho, hay acá una clara línea casi a mediados, un poquito antes, perdón, lo cambié, antes del 2008, pero evidentemente ese cambio no fluctuó. Finalmente, hacia el periodo posterior a la crisis, las probabilidades comienzan a desplazarse gradualmente hacia un nuevo régimen de baja volatilidad, indicando un proceso progresivo de normalización del mercado. Esto ocurre después, prácticamente ya 2009, inicios del 2010. Lo mismo lo vemos en las posibilidades posteriores, lo vemos acá como la volatilidad pasa directamente de estar en alta volatilidad en cero a probabilidades por encima del 1, luego vuelve a bajar, vuelve a caer, que es lo mismo que estamos viendo acá, pero con las probabilidades posteriores de la volatilidad. Por lo tanto, en resumen, podríamos resumir que en conjunto los resultados muestran que el modelo logra capturar no solo la aparición del régimen de estrés, sino también la persistencia, la transición y la eventual estabilización posterior del mercado mediante probabilidades dinámicas de estado. Ahora nos vamos a algo bastante diferente, que es el episodio de 2020 desencadenado por la pandemia de COVID-19, que presenta una dinámica diferente. A diferencia del 2008, el ajuste del mercado fue extremadamente rápido, lo que permite analizar cómo el modelo captura este tipo de transiciones aceleradas hacia un régimen de estrés, mientras que en otros periodos el modelo detecta fases transitorias de incertidumbre ante un cambio estructural. El shock que provocó 2020 se caracteriza por una transición prácticamente inmediata hacia un régimen de alta volatilidad. Desde el punto de vista probabilístico, el modelo muestra un desplazamiento abrupto de las probabilidades posteriores hacia el estado de estrés sin una fase previa prolongada de convergencia entre regímenes. Este comportamiento refleja la naturaleza exógena y repentina del evento, donde el deterioro en las condiciones del mercado ocurrió de forma extremadamente acelerada. En los retornos del índice se observa un incremento inmediato en la dispersión y en la magnitud de los movimientos diarios, consistentes con un entorno dominado por la volatilidad extrema. Simultáneamente, las probabilidades asociadas al régimen de alta volatilidad pasan rápidamente a dominar la estructura del modelo, indicando una fuerte ruptura respecto al régimen previo de estabilidad. Hacia mediados de 2020, el modelo comienza a mostrar episodios temporales de estabilización parcial, reflejándose en una moderada recomposición de las probabilidades hacia un entorno en menor volatilidad. Sin embargo, esta transición no logra mostrar y consolidarse de manera sostenida, y posteriormente reaparecen fases adicionales de incertidumbre y estrés, particularmente durante los periodos posteriores a la crisis en sí del COVID, que son la sensibilidad macroeconómica que se observó entre el periodo comprendido entre 2022 y 2023. Lo vemos claro, a diferencia del 2008, no hay una especie de incertidumbre previa al evento, está muy antes, que no se asocia directamente, evidentemente, al COVID. Esto fue aproximadamente inicios de 2019, sino que directamente en el propio COVID, la crisis que desencadenó, vemos directamente cómo la volatilidad se dispara sin un punto intermedio. Después vemos cómo a finales prácticamente del evento ya sí hay un cambio de régimen, vuelve la volatilidad normal, se vuelve a disparar otra vez sin una tendencia clara de cambio de régimen, y ha estado fluctuándose entre volatilidad alta, normal, cambio de régimen y después la normalización que podríamos atribuir al COVID. Esto ya es otro factor, no nos vamos a meter ahí porque tiene que ver, como lo repito, la sensibilidad macroeconómica que se observó entre 2022 y 2023, y lo mismo ocurre en las probabilidades. Vemos como no hay una fase intermedia, como repito lo vimos en el 2008, sino que directamente la volatilidad se dispara y se mantiene ahí durante un tiempo hasta que recién prácticamente hacia 2021, que es lo que vemos acá, vuelve otra vez a situarse en sus valores normales. Por lo tanto, podríamos, como un resumen de el COVID y este modelo,
Los resultados sugieren que la dinámica probabilística del modelo varía significativamente según la naturaleza del evento analizado, mientras que la crisis del 2008 mostró señales más graduales de transición e incertidumbre estructural. El shock asociado al COVID produjo un desplazamiento prácticamente inmediato hacia un régimen de alta volatilidad. Esto evidencia que no todos los cambios de régimen presentan advertencias probabilísticas prolongadas, especialmente cuando el mercado enfrenta shocks endógenos de carácter abrupto. Ahora vamos a un poquito lo que venimos, el régimen actual del mercado, estabilidad, transición e incertidumbre. El comportamiento que observamos durante los primeros meses de 2026 muestra una dinámica de transición moderada dentro de la estructura probabilística del modelo. A comienzos del periodo, las probabilidades asociadas al régimen de alta volatilidad registran un incremento significativo, mientras comienzan a aparecer episodios de incertidumbre que reflejan una pérdida temporal de dominancia del régimen previo de estabilidad. Desde la perspectiva de los retornos, este comportamiento coincide con un aumento relativo en la dispersión de los movimientos diarios, consistentes con una fase de mayor sensibilidad e inestabilidad de corto plazo. Sin embargo, a diferencia de los episodios que vimos anteriormente, la transición no logra consolidarse de forma persistente hacia un régimen prolongado de estrés financiero. Posteriormente, las probabilidades comienzan a desplazarse nuevamente hacia el régimen de baja volatilidad, mientras los retornos recuperan una dinámica más estable y consistente con entornos de menor tensión. Hacia los meses más recientes de la muestra, el modelo vuelve a mostrar una clara predominancia del régimen de estabilidad dentro de la estructura probabilística del modelo. En términos generales, el episodio observado a comienzos de 2026 parece haber representado una fase transitoria de incertidumbre y aumento de volatilidad, más que un cambio estructural consolidado hacia un entorno persistente e inestable. Es lo que estamos viendo acá. A comienzos de 2026 hay un intento de lo que es una señal en un cambio del régimen de volatilidad, pero no se puede consolidarse, y las últimas muestras nos indican que estamos en entornos de baja volatilidad o normales. Lo mismo sucede con las probabilidades. Ven cómo llega un momento en el que alcanza el 0,8% el régimen de probabilidades de alta volatilidad, pero luego desciende hacia sus valores normales. Por lo tanto, podríamos concluir que, a diferencia de los episodios analizados previamente, en comportamiento reciente sugiere un proceso relativamente rápido de absorción de volatilidad, donde el mercado logró restablecer condiciones de estabilidad probabilísticas luego de un periodo temporal de tensión e incertidumbre en los mercados financieros.